Todos bienvenidos a la reunión habitual de todos los martes del Instituto de Derecho Procesal Penal. Hoy tenemos un panel muy interesante. Le agradecemos sobre todo a Josefina, que vino desde La Plata personalmente. Por suerte pudiste estar acá presencialmente. Hoy la idea es hablar de aportes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura para la discusión de la reforma del régimen penal juvenil. Tenemos la fortuna de tener acá, como anticipé, a María Josefina Ignacio, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador. Actualmente es comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en representación de la sociedad civil. Es integrante de la ONG Asociación de Pensamiento Penal y participa de su mesa ejecutiva y del área de políticas penitenciarias. Trabajó también en el diseño y puesta en funcionamiento del programa piloto de Comité para la Prevención y Solución de Conflictos en la Unidad 15 de Batam, experiencia que hoy se ha extendido a todo el servicio penitenciario bonaerense. Obviamente ha participado en numerosas disertaciones sobre la materia. Vamos a dejar el currículum acá porque si no sería muy extenso. Y nos acompaña también la doctora Dolores Aguirre Guarrochena, jueza de menores de nuestra ciudad de Rosario, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, coordinadora del área de niñez y adolescencia. Así que bueno, un panel de expertas para tratar este tema tan interesante. Esta charla surge a raíz de un pormenorizado informe que elaboró el comité con un monitoreo que se hace a nivel nacional, ¿no? De todos los establecimientos destinados a niños, niñas y adolescentes. Esto se hace en el marco de la Ley Nacional 26.827. Esta es una ley que se promulgó en el año 2013, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Les anticipamos que este informe, que es muy completo, muy interesante, está a disposición de todos los presentes, los que están por Zoom y los que están aquí en el auditorio. Lo pueden solicitar al mail institutodpp@gmail.com. El que le interese se lo podemos reenviar. Bueno, vamos a comenzar esta charla con la palabra de Dolores, que nos va a hacer una pequeña introducción al tema para así después darle la participación a Josefina y que nos cuente un poco cómo ha sido la elaboración de este informe. Así que bueno, Dolores, tenés la palabra. Solo 10 minutitos para hacer una muy breve introducción, porque lo importante acá es escucharla a Josefina, así que simplemente, bueno, compartir con ustedes un par de ideas. Una vez me acuerdo que en la facultad un profesor, que capaz que haya sido el propio Raúl, no sé quién fue, pero algo que me tocó, dice, sí, porque la dogmática penal no le toca ni un pelo al imputado. El que le toca un pelo es el derecho procesal penal. Y yo, que amo la dogmática, me hirió, me hirió un poco. Pero debo reconocer que tiene razón. Es el derecho procesal penal el que le toca un pelo al imputado y tanto más el derecho de ejecución, ese territorio tan inexplorado, tan poco jurídico, tan poco transitado por los abogados, em, donde precisamente ahí está el corazón de la respuesta estatal, donde hay tan poco control. Yo lo que veo, me parece, me da la impresión, en los últimos tiempos, es una paulatina administrativización del derecho de ejecución penal. No solamente la ejecución, hablo de la ejecución en términos amplios, también lo que tiene que ver con medidas cautelares, pero una paulatina administrativización, como que todo depende de, bueno, lo que disponga el poder administrador y el poder judicial tiene poco para decir, medio que nos adaptamos a lo que se da, y eso me hizo recordar un fallo de este año de esta sede. A fines del año pasado nos encontramos con la sorpresa una mañana en el fuero de menores que habían trasladado a 12 chicos que estaban alojados en el IRAR. El IRAR es el Centro de Detención de las Personas Menores de Edad. Habían trasladado sorpresivamente a 12 chicos a unidades penitenciarias de adultos, porque con el argumento de que ya tenían más de 18 años y el poder administrador tiene que velar por que no estén en contacto mayores con menores. O sea, siempre hacen esas interpretaciones en perjuicio, ¿no? Que no podían estar en contacto menores con mayores, entonces ese era el motivo por el cual decidieron trasladarlo a los chicos.
Es más, nosotros nos enteramos bien avanzada nosotros que hipotéticamente somos los operadores a cuya no me gusta decir eso, pero bueno, a cuya disposición están los chicos, nos enteramos a media mañana, ya avanzada la mañana, los familiares ni siquiera estaban enterados, etcétera. Fue algo sumamente sorpresivo y fue el último día hábil del año. Con lo cual, bueno, las asesoras de menores presentaron un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de la detención, que yo lo resolví en el día, obviamente haciendo lugar al habeas corpus y pidiendo que se retrotraiga la situación al estado anterior, hasta tanto, bueno, cada uno de los jueces de menores pudiese evaluar la situación si correspondía o no el pase, pero bueno, con calma y tranquilidad. Cuestión que el Ejecutivo apeló esa resolución dictada en baja instancia, en una mañana, como les digo, y se dictó un fallo de Cámara donde básicamente dice que los jueces no tienen mucho para decir ni mucho para meterse en este tipo de cuestiones, de temas. em, que las políticas públicas son algo que tiene que definir el Ejecutivo, que si bien es cierto, porque la política pública en realidad o las políticas penitenciarias son un resorte del Ejecutivo, pero ¿cuál es la línea divisoria entre las políticas públicas que traza el Ejecutivo y fulanito de tal que está a disposición del juez de menores, ¿no? Que los trasladan a todos coactivamente y sorpresivamente. ¿Cuál es la línea divisoria? Entonces, bueno, en ese fallo de Cámara, que después si quieren también se los paso, se resolvió revocar la resolución que se había dictado en baja instancia y, bueno, hacer lugar sin más a la decisión que había tomado tan sorpresivamente el Ejecutivo. Por eso, y eso también tiene un antecedente mucho más remoto, no me voy a extender demasiado, pero como que vuelvo a esta idea de la paulatina administrativización de todas estas cuestiones y hasta dónde juega o no el control jurisdiccional. Así que bueno, Josefina, estamos acá para escucharte. ¿No? Bueno, muchas gracias, Dolores, muchas gracias, Antonella, por, bueno, por haber hecho posible esta actividad y por poder, o por haber hecho posible que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presente ante esta audiencia este informe que para nosotros es muy importante en el marco de la coyuntura, ¿no? Del debate de la reforma de la ley penal juvenil, del régimen penal juvenil, y también en el marco de un contexto donde vemos que las políticas regresivas en cuanto a derechos van avanzando. Así que bueno, voy a tratar de poner un power que me indicaron cómo hacerlo, pero vamos a ver si recuerdo. Bueno, gracias. Bien, bueno, perfecto. Con acá, ¿no? Apretando acá. Perfecto. Bueno, como les decía, este es un informe que lo que intenta hacer es un aporte al debate o a la discusión de la reforma penal juvenil, porque nosotros veníamos viendo desde el Comité Nacional que en este debate había algunas cuestiones que estaban ausentes y que para nosotros era importante que estuvieran presentes, que sean tenidas en cuenta por los legisladores al momento de debatir, discutir y eventualmente sancionar una reforma al régimen penal juvenil. Y es toda la información que refiere, información más cualitativa, que refiere a la situación actual de los lugares, de los dispositivos donde
están alojados los chicos y las chicas en conflicto con la ley penal. Pero también sobre las medidas territoriales que son alternativas al encierro y que también se aplican a un universo de chicos y chicas incluso mucho más grande que los que están encerrados y que en principio no vemos que se esté hablando de eso. Nosotros desde el Comité Nacional, como dijo Antonella, hemos recorrido o recorremos permanentemente todo el país y hacemos monitoreos en todos aquellos lugares donde hay personas privadas de la libertad. También en el régimen penal juvenil, es decir, en los centros cerrados, y también monitoreamos algunos centros que son de libertad, no recuerdo ahora cómo se llaman, pero como libertad ambulatoria, que los chicos, sí, una cosa así que salen, de hecho, no son cerrados, sino que pueden ir al colegio o a distintas actividades fuera, y también de alguna manera monitoreamos los dispositivos territoriales, sobre todo para ver cómo funcionan y demás. Lo primero para decir, y que no vemos que esté presente en el debate actual, es las condiciones muy precarias de los lugares donde están alojados en este momento los un poco más de 800 niños y niñas y adolescentes privados de su libertad. Bueno, acá hay algunas fotos ilustrativas, son solo algunas, pero que, bueno, dan cuenta de la falta de mantenimiento, de la mugre que hay en esos lugares, lugares que generalmente no han sido pensados, no fueron construidos en su mayoría para alojar a personas, mucho menos a niños, niñas y adolescentes, y han sido refuncionalizados. Entonces, muchas veces son celdas pequeñas sin iluminación, celdas muy parecidas o iguales a las de una cárcel de adultos, no tienen ventilación, sin accesos sanitarios, por lo tanto, los chicos, en su mayoría son varones, bueno, tienen que orinar o hacer sus necesidades en una bolsa o en un tarro hasta que alguien pase a recogerlo. Hay prácticas, hemos relevado además prácticas prohibidas para los chicos y las chicas, como es estar en celdas de aislamiento, como lo hay en los penales de adultos. Esto ocurre en muchas de estas provincias, no en todas, pero en varias. También son centros que están alejados de donde viven sus familias, de los centros de vida, entonces está restringida también la continuidad educativa, la vinculación familiar. Pocas veces los familiares pueden ir a visitarlos. Esta idea de que estos lugares tienen que estar bien alejados, ¿no? Como aislados de donde transcurre la vida cotidiana de las personas. Otra de las cuestiones que también hemos visto y nos ha llamado mucho la atención y nos preocupa especialmente es la falta de capacitación y de especialización de las personas que tienen a cargo estos centros de responsabilidad penal juvenil. Y no es menor, porque, miren, concretamente nos ha pasado en algunos lugares que hemos conversado con la autoridad, ¿no? La persona que tiene a cargo ese centro en algunas provincias numerosas en cuanto a la demografía, a la cantidad de personas, y nos han dicho, ¿nos podrían capacitar? No tengo ni idea. O sea, no sabían que un aislamiento estaba prohibido, no sabían que una requisa invasiva estaba prohibida para los chicos y las chicas, no habían leído absolutamente nada, ni de la convención, ni de las recomendaciones de organismos de control como el nuestro, no tenían ni idea. Era una persona que había empezado siendo algo así como seguridad o portero del lugar y había terminado a cargo de
un centro con 200 o un poco más de chicos, un centro cerrado de máxima seguridad, le llaman ahí en la provincia, con más de 200 adolescentes a cargo, sin ningún tipo de capacitación. Hace muy poco estuvimos en otra provincia y me pasó igual. Era una persona que acababa de asumir, me cuenta, y le pregunto, ¿y de dónde venís? Pensando que vendría de algún otro sector del centro, ¿no? Porque estaba a cargo de la dirección, o que venía de de otro centro de la provincia, porque es una provincia grande, básicamente provincia de Buenos Aires, o de algún área ministerial relativa al tema. No, me dice, yo vengo de la cocina. O sea, una persona que dice, hace 20 años que trabajo, siempre estuve en la cocina y ahora estoy a cargo de también un centro de responsabilidad penal juvenil, de los más poblados, donde hay eh, la infraestructura es como una cárcel, lo peor. Algunas fotos creo que eran de ahí o son de ahí, no sé si hay más. Bueno, esa persona tiene a cargo esa cantidad de población con la complejidad que es tener a cargo durante días, 24 horas y durante a veces más de un año o dos a chicos en esa etapa evolutiva sin ningún tipo de capacitación. Por supuesto, hay equipos técnicos más capacitados, pero la cabeza, el que dirige a los equipos técnicos, la autoridad responsable de esos lugares, no tienen ninguna, en su mayoría, capacitación. Entonces, bueno, en estos espacios predominan el paradigma securativo, al no tener una capacitación vinculada a la promoción y a la protección de derechos. Es todo seguridad, ¿no? Esa persona básicamente se ocupa de que no haya conflicto en ese lugar. El conflicto va a surgir porque donde viven 200 personas siempre va a haber un conflicto, como lo hay en nuestras casas, si somos más de uno, y ni hablar, capaz que hasta con una mascota, algún conflicto siempre ocurre. Bueno, lo más usado en estos lugares, en general, siempre hablo en general, es alguna medida disciplinaria polémica, ¿no? Como puede ser el aislamiento, la incomunicación, la suspensión de actividades recreativas o tratamentales, entre otros. Y esta perspectiva securativa, bueno, genera todo un ámbito y un espacio y genera ciertas condiciones para que haya malos tratos, torturas, y demás ante la falta del conocimiento para el abordaje de esta población que en el contexto de encierro se denomina una población vulnerable, tanto que organismos de derechos humanos, bueno, hay una convención y además hace lo último que hay vinculado a grupos vulnerables, donde están los niños, niñas y adolescentes, es la última opinión consultiva de la Corte Interamericana, donde pone especial foco en el tratamiento de este grupo. También es justo decir que las condiciones laborales de estas personas también son inadecuadas. Justamente porque no es una población sencilla, hay cuadros de estrés sin tratar, minimizados por las agencias que deberían ocuparse del personal, de que estén bien, en buenas condiciones, faltas de lineamiento, o sea, hacen lo que pueden y con lo que tienen, que generalmente lo que tienen es muy poco, escaso recurso económico y humano formado, en fin, toda una situación que verdaderamente no tenerla en cuenta al momento de estar discutiendo una reforma del régimen penal juvenil y discutir un proyecto de ley que es el que mandó el Ejecutivo, que recién hablábamos de Dolores, y que habla de personal especializado, personal capacitado, lugares acordes, con granjas, con actividades formativas, recreativas y demás, uno mira esa ley y dice, ¿en qué país vivieron las personas que redactaron esa ley? Porque no tienen nada que ver con lo que hoy está pasando. Uno imagina que
que si esta ley o este proyecto de ley, con las modificaciones que creo que va a haber en la Cámara, ¿no? Hay otros proyectos de ley de otros legisladores que son, digamos, que tienen un criterio más de promoción y protección de derechos, que respetan más la convención y demás. Vamos a ver qué queda de todo eso, pero así cuando uno escucha los debates, incluso mediáticamente, delito de adulto, pena de adulto, e incluso más niños y niñas encerrados en la medida que se amplíe la ley, se amplíe la edad, ¿no? Baje la edad y además también el tiempo para, para transcurrir encerrado, ¿no? Como penas de mayor cantidad de años, hasta 20 años, dice el proyecto de ley del Ejecutivo. Bueno, uno entiende que va a haber más población en esos lugares. No sé, sería muy raro pensar, muy ficticio en este momento pensar que van a crear nuevos lugares, que van a capacitar de golpe a todo el mundo, que va a haber un concurso para contratar gente capacitada, especializada. Entonces lo que se va a producir, y no tengo ningún problema en decirlo porque estoy segura que eso sucedería, más hacinamiento, más problemas y más vulneración de derechos de toda esa población que se pretende encerrar. Te hago un aporte, un minutito, Sí, cómo no. Josefina, al respecto. Decime Tuvimos, los tiempos y eso. no, al ser nosotras Ah, tres, podés bueno. extenderte un poquito más. Dimos un debate hace poco con la doctora y un abogado de Buenos Aires, que es el que participa en el proyecto de reforma, que es el doctor Soto, que él propone bajar la edad a 12 o 13 años, y se le preguntó en un momento, uno de los participantes le preguntó dónde pensaban alojarlo. Y bueno, ese como que es un tema que no lo tenían ni siquiera previsto. Claro. Ellos proponen hablar de 12 años o 13 años en bajar la edad, pero no saben dónde los meterían a esos chicos. Sí, Ni les preocupa. en el proyecto del Ejecutivo dicen algún articulado que podrían también alojarse en penales de adultos en lugares diferenciados. Eso, eso es imposible, digamos, la convención no lo dice. Habría lugar en mayores, habría tampoco ya hay lugar ni para los es mayores. retroceso Y que tremendo. también la propia lógica de la institución se sobrepone a la realidad, ¿no? Por más que existiese y en forma ideal un pabellón especializado, donde no sería especializado, simplemente sería apartado, pero la misma lógica sería Claro, común para todo el mundo. claro, claro, sí. Bueno, es así. También, bueno, no solamente lo de la infraestructura sería un problema, sino el acceso a derechos, porque tampoco está todo hoy funcionando bien, ¿no? El tema de la educación, hay mucha deserción escolar, em, se suspenden las clases, no sé, por cualquier motivo. em, por ejemplo, puede ser que un chico no concurra a clase porque no le abren una reja, o sea, cosas así, o también porque son trasladados. Y la verdad que no siempre sucede que estos lugares, bueno, además de que se rompe la continuidad educativa si el chico estaba cursando su secundario, su primario en una escuela fuera, ¿no? En el contexto de encierro. Pero bueno, tampoco se brinda siempre educación en estos lugares. La salud también es un problema y sobre todo son chicos en su mayoría o muchos, tienen situaciones de consumo problemático y no reciben tratamiento, no reciben ningún tipo de tratamiento o reciben un tratamiento que consiste en la medicalización, sin ningún tipo de control médico para evitar crisis o evitar conflicto. Bueno, los medicalizan y los tienen dopados, básicamente, sin, ya les digo, ningún control de un psiquiatra, de esa medicación, de qué manera se suministra y demás. Y también la alimentación es muy escasa. Todos los que tenemos hijos, hemos tenido hijos de esa edad, lo que comen, Dios mío, bueno, imagínense ahí, es muy escasa la comida y la verdad también que no hay una ayuda para que los chicos puedan
vincularse con sus familias. En algunas provincias hay un solo centro de estos y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces está ubicado en la capital de la provincia, que está alejado muchas veces de poblaciones del interior, y esos chicos no los visita nadie, no pueden tener contacto con su familia. Y bueno, eso es motivo de mucha angustia, de mucha ansiedad, y han generado situaciones de crisis, de crisis, de intentos de suicidio y hasta de suicidio. Nosotros acá en Santa Fe, hace ya unos años, llegamos el día posterior, sin haberlo previsto, programado, porque las visitas se anticipan, se planifican con tiempo al inicio del año. Bueno, y el día anterior se había suicidado un chico. Y después también en otra provincia, en Córdoba, encontramos un chico en una celda de aislamiento con una crisis tremenda que tuvieron que asistirlo las psicólogas del equipo nuestro porque había tenido un intento de suicidio, y la forma de abordar esa situación fue encerrándolo en una celda que no tenía luz, que ya le digo, había hecho pis, bueno, estaba ahí junto con la comida. Bueno, no es la mejor manera de abordar, ¿no?, una situación de ese tipo. Y hay muy poca también, muy poca capacitación sobre lo que son las salvaguardas durante las primeras horas de detención, de la aprehensión de ese chico, que generalmente ahí es donde más malos tratos y torturas se producen. Em, en algunas provincias existen lo que se llaman centros de atención y derivación que intervienen durante las primeras horas de la aprehensión de la persona, ¿no?, del chico o la chica. Pero en algunas provincias no hay este dispositivo, y son aprendidos por la policía. Y entonces quedan o en el móvil o muchas veces en la comisaría. Y si es un fin de semana y no hay alguna autoridad o no se puede resolver qué hacer con ese chico, tampoco aparece la familia o bueno, alguna situación que hace que ese chico duerma en la comisaría. Algunos pibitos han dicho que han dormido al lado, en el piso, al lado del comisario, o porque no son lugares para que duerman chicos, y porque aparte el comisario lo que menos quiere es tener un chico menor de 18 años en su comisaría, y tampoco se le va a ocurrir, tiene algún grado o formación o sentido común, de meterlo en un calabozo. Acá en la provincia de Santa Fe, con esto de que ahora en el antiguo Irar, que ahora se llama SERP, con, porque les ponen esos nombres que nadie sabe ni siquiera qué Aparte, significan. como si cambiara Porque algo. aparte, claro, y aparte todo con siglas, es SERP, STUEPL, el Order, PIG, TUC, bueno. Pero con esto de que ahora ya los chicos no pueden estar en contacto con personas mayores de 18 años y se los manda al order, cuando el order está sobrepasado, estamos hablando de chicos acusados de cometer delitos durante la menor edad, pero ya mayores de 18 años, ¿no? Entonces se los envía al order, pero cuando el order está sobrepasado, los chicos quedan alojados en comisarías. ¿Eso está pasando ahora? Sí. Bueno, nosotros hacemos hincapié en las alternativas a la privación de la libertad, y ahora les voy a mostrar unos gráficos que felizmente son más chicos, digamos de los 4.000 y pico que había hasta fines del 2023, con medidas vinculadas a lo penal. 3.000 y pico, o sea, el 80% eran medidas territoriales. El otro 20% está encerrado. ¿Qué serían las medidas territoriales? Medidas territoriales ahora lo vamos a hacer, pero no están en un espacio de encierro, y son medidas, son chicos a lo mejor monitoreados,
o que tienen un tutor, o que tienen que realizar alguna actividad socioeducativa. Puede ser ir al colegio, puede ser ir a alguna actividad deportiva, siempre bajo la tutela de el juez que dispuso esa medida, ¿verdad? ¿Es así? Una cosa así, pero que no están en ningún lugar cerrado, ningún dispositivo cerrado. Y la verdad que lo que hemos visto que en estas jurisdicciones donde hay estas medidas territoriales, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es así, 80-20, son estrategias preventivas. Esos chicos no han en general llegado al encierro, por lo tanto me animo a decir que tampoco de adultos llegan al encierro. Es una medida de restricción de derechos porque algunas veces lo que se le impone a ese chico es que vaya al colegio, ¿no? O que haga un tratamiento vinculado a su adicción a las drogas. Y también se mejora en términos de gestión de la conflictividad, porque mandar toda esta población, lo que sería en términos de conflictividad, mandarlas al encierro, y también reduce la cantidad de personas alojadas en estos centros, que si bien no hay en este momento una sobrepoblación, bueno, evitemos y hagamos todo lo posible para que esto se mantenga así, digamos que no haya sobrepoblación. También otra situación gravísima que hemos encontrado es que ya hay menores de 16 años en estos lugares, ¿no? Privados de la libertad, por hechos delictivos o a veces también en cumplimiento de medidas excepcionales, a pesar de que está, bueno, Dolores, esto lo vas a ver mucho mejor que yo, que no soy abogada, y que está prohibido, ¿no? Pero la verdad que en algunas ocasiones hemos encontrado chicos menores de 16 años en centros cerrados, incluso algunos en algunas provincias bajo custodia de personal penitenciario con regímenes muy estrictos. Y esto a veces tiene que ver con no ponerse de acuerdo los organismos de niñez municipales y provinciales. Bueno, en la provincia de Buenos Aires son los servicios locales y provinciales, no sé acá cómo será, pero a veces hay una diferencia también entre el sistema proteccional y el penal, que no se ponen de acuerdo. Y bueno, y el chico, como nadie sabe qué hacer, bueno, que esté ahí un tiempo, que por lo menos ahí va a estar y va a estar encerrado, le van a dar de comer y vamos viendo, ¿no? Mientras tanto, bueno, el chico con todos sus derechos vulnerados y además con una situación bastante ilegal, entiendo. Bueno, también, a ver, no sé si acá no me comí algo vinculado, no, a los no punibles, bien. Bueno, esto que les decía, que nosotros hemos relevado en esta situación casos de tortura y malos tratos, como les decía, la impericia o la falta de capacitación del personal produce estas situaciones. Entonces, ante motivos de crisis, por temas de salud mental, como puede ser el intento de un suicidio, pero también cuadros de abstinencia, bueno, el aislamiento. También el suministro, como les dije, de la medicación para la gestión de la conflictividad, y también hemos relevado y nos han llegado situaciones, hemos tomado conocimiento de situaciones de abuso sexual y otras formas también de violencia. Muchas veces estos abusos o estas violencias ejercidas hacia los chicos está como terciarizada, ¿no? Digamos, el personal hace la vista gorda y permite que otros chicos ejerzan esa violencia sobre otros compañeros. A veces hace la vista gorda y a veces y puede incitar también a que eso ocurra. Bueno, nosotros, por supuesto,
que ante esta situación insistimos mucho que se tenga en cuenta a la hora del debate. Y no por eso no estamos a favor, sino que por el contrario creemos que hay una necesidad de reformar el sistema actual, pero siempre bajo el paradigma de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y de distintos organismos internacionales que también han pedido al Estado argentino que adecúe su régimen a estas instancias internacionales, ¿no? A esta normativa internacional. Nosotros, lo más básico, ¿no? Lo que creemos que una ley o un proyecto de reforma y después una ley debe respetar es un sistema especializado, ¿no? Que contemple procedimientos diferentes a las del régimen penal general y que prevea en toda instancia el respeto de los derechos y las garantías que establece la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño para esta población, basado en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y última ratio, limitando al máximo la intervención punitiva del Estado. Esto de ir regresivamente en derechos, bueno, podría tener hasta alguna observación como inconstitucional, entiendo yo. Lo sabrán mejor los abogados y los constitucionalistas, mucho mejor que yo. Bueno, también los penalistas, como entiendo que son ustedes. Pero siempre que la privación de la libertad sea el último recurso, que sean penas fijadas y que esté fijado el máximo y que sea lo más breve posible y que esta pena máxima pueda estar sujeta a revisión. Como les dije, en el proyecto del Ejecutivo pone una pena máxima de 20 años, lo cual también va en contra de la Convención y lo normado internacionalmente. Bueno, por supuesto que estén alojados en lugares especializados, que no tengan este paradigma de lo segurativo. Bueno, nosotros estamos en contra de la baja de la responsabilidad penal y queremos y vamos a instar, y ojalá quede escrito en la ley bien claro, que aquellos chicos no punibles intervengan los órganos del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y no el sistema penal. Bueno, que los chicos tengan derecho a la defensa y al control judicial de las sanciones, la prohibición también taxativamente del aislamiento y, por supuesto, un plan de implementación que implique sobre todo fortalecer la protección por encima de las áreas penales, con recursos económicos y recursos también humanos, porque cuando monitoreamos las áreas de protección del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, también vemos que están muy desfinanciados, que hay muy gente capacitada, que hay mucha voluntad. La verdad que es esa. Nosotros vamos a las oficinas y hablamos con las personas que trabajan en el territorio, pero están desbordadas, superadas, haciendo lo que pueden y más para poder bueno, cumplir con su tarea. Entonces también entendemos que hay que reforzar el sistema proteccional por sobre quizá tal vez el penal, y acá es donde también está bueno poder evaluar cuál es el chico que llega y la chica que llega al sistema penal y por qué llega. Y ahí vemos que ha habido un sistema o el Estado, básicamente, para redondearlo, o la responsabilidad mayor, que no ha podido evitar que ese chico llegue al contexto de encierro, cuando es la última herramienta que el Estado debería tener después de haber transitado todas las preventivas, ¿no? Todo aquello que debería haber hecho para que ese chico no llegue al encierro, porque sabemos de qué manera impacta negativamente el encierro en las personas en general, pero sobre todo en una persona
que está transcurriendo su adolescencia, cómo impacta negativamente, sobre todo en la necesidad de socialización que tienen los jóvenes. Bueno, el estar encerrado en una celda va contra esa necesidad biológica humana del ser humano en esa etapa de la vida. Bueno, el Comité de los Derechos del Niño ya ha señalado que fijar una edad mínima de responsabilidad penal inferior es incompatible con la Convención y señala que las edades, que aquellos estados que fijan en su legislación edades mínimas de responsabilidad penal en periodos tempranos del desarrollo infantil, lo suban, ¿no? Infantil o adolescente, que las eleven de 15 a 16 años. Y al Estado argentino directamente la Corte Interamericana le ha dicho que no la baje, que la deje en 16. ¿El comité? El comité, bien. Bueno, acá algunas cuestiones que les decía que establece el proyecto de ley ejecutivo, la pena máxima de duración es de 20 años, que bueno, no es adecuado. También establece, dice de 13 a 18 años, pero no establece, no hace ninguna diferenciación con las edades. No prevé la privación de la libertad como medida excepcional. Habilita, como les decía, el alojamiento de chicos y chicas en ámbitos penitenciarios de adultos. Y todo esto entendemos que es un tremendo retroceso, sería un tremendo retroceso en lo que el país ha avanzado, ¿no? En cuestiones vinculadas al tratamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Y acá, bueno, ahora les voy a mostrar algunos gráficos, pero que señalan que el porcentaje de adolescentes involucrados en hechos delictivos en nuestro país es insignificante. Esto contra algunos discursos, ¿no?, que señalan el flagelo de la delincuencia juvenil que va en aumento. Uno podría decir, bueno, podría decir, acordar, sí, es un flagelo que chicos y chicas de esa edad entren en conflicto con la ley penal, pero el flagelo yo lo pienso en términos de por qué pasó, qué hicimos como sociedad para que un chico a los 16 años llegue a la cárcel, no en términos de encerrémoslos porque la sociedad está insegura, porque hay un 0,8 de personas privadas de la libertad, que son las que hoy tienen entre 16 y 18 años. ¿Han trabajado en estadísticas? Sí, ahora las voy a compartir. Voy a ir a esos números porque entiendo que ya señalé más o menos qué es lo que nosotros consideramos, ¿no?, que políticas más eficientes entendemos que serían promover, sí, fortalecer las políticas públicas de prevención, sí, y de sistema proteccional. Acá tenemos algunos cuadros. Bueno, pero voy contando de qué se tratan, que también... No lo ven. Bien. Son datos que, bueno, no sé, igual, ¿no? Está. Son datos que están en el informe y que iba una compañera mía, que es la encargada de hacer estos datos, se iba a conectar y iba a hablar sobre eso, pero bueno, tuvo un problema con uno de sus hijos y no se pudo conectar. Pero bueno, acá pueden ver la evolución. A ver, los tengo a ustedes arriba del cuadrito, lo voy a poner más chiquito. Hasta. Como ven, la evolución de las sentencias condenatorias en chicos
entre 16 y 17 años. En el 2022 fueron 134. O sea 0,3% de las condenas en total, ¿no?, que hubo en el país. Entiendo que es esto. Sí, de las 52.165 sentencias condenatorias que hubo en 2022, adultos incluidos, apenas 134 corresponden a jóvenes de 16 y 18 años. Esto con este discurso, ¿no?, de cómo ha aumentado. Y además, no solo eso, sino que se ha como mantenido medio estable, digamos, sube, baja, pero no es que ha habido un pico en el último tiempo, en los últimos por lo menos años. Y perdón, ¿han recabado qué tipo de delitos? Sí, acá Bárbaro. lo tenemos. Bueno, según el monto de pena de ese total, hasta 3 años es el 60%, de 3 a 5 años el 10%, y más de 5 años el 40, el 30, no lo leí. Acá, ahora vamos a ir a los tipos, pero acá tenemos la evolución de la población incluida en dispositivos del sistema penal juvenil por modalidad de abordaje. Lugares de encierro vemos que ha disminuido. En el 20 teníamos 1.265, en el 23, el último año, digamos, sistematizado, veremos el año que viene, 851, o sea, ha bajado felizmente la población privada de la libertad entre 16 y 18 años. Medidas penales en territorio, que es lo que yo les decía de medidas alternativas al encierro, de 4.100 a 3.300, también han bajado. Y bueno, este es el total, ¿no? 5.372 a 4.159. O sea, tenemos más de 1.200 menos jóvenes que han ingresado al sistema penal juvenil respecto del 2020. Incluidos, sí, incluidos los que están con medidas territoriales. Bueno, esto lo pasamos porque medio chinesco verlo. Evolución de la población incluida, dispositivos del sistema penal juvenil por año, modalidad y jurisdicción. De cualquier manera, están en el, pero lo pueden ver. Pero acá tenemos el 2020, no sé, no está el especialista en leer esto rápidamente, tendré que ponerme. Bueno, acá los distintos abordajes, porque cada provincia es un mundo, lógicamente, cada provincia es autónoma, tiene su propia ley y demás. Y acá tenemos tipo de delito clasificado por el bien jurídico afectado e imputado a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal por modalidad de abordaje. Y acá vemos que el delito no define el tipo de abordaje, y que la mitad de los niños, niñas y adolescentes alojados en medidas territoriales y en encierro, tanto en los dos sistemas o en los dos dispositivos, la mitad están por delitos contra la propiedad. Después, otros delitos que tenemos son contra las personas, contra la integridad sexual, la administración pública, pero tenemos también que los mayores delitos, o el principal, más de la mitad de los chicos, es contra la propiedad. Eso también nos está diciendo algo, ¿verdad? El que le sigue, pero bastante más abajo, que es el 11% con medidas territoriales y en lugares de encierro el 31%, y en total es el 15%, es contra las personas. Y después le sigue ya en un 6,4 contra la integridad sexual, y después, bueno, otro tipo de delitos, algunos sin datos. Sí, volvamos.
Que quiero aclarar que acá en delitos contra las personas no hay que pensar únicamente homicidios, sino desde homicidio a lesiones leves. Sí, O sea que lesiones lógicamente. leves puede Yo haber a creo que el patadas, homicidio deben ser con los lo cual son, menores. claro, Sí, sí, exactamente, sí. porque después en forma desagregada, Mm. evidente, hay otra, está detallado, no sé en este No, acá creo que informe, no, pero en el informe sí. No pero en el de base general de Sí, datos sí está detallado y en los homicidios son 4 o 5. sí, sí, eso es así. Em, bueno, el rango etario, tenemos acá que a ver, menor de 16 años es, entiendo, 4%, de 16 a 17 años el 62% y de 18 años o más el 34%. En muchos lugares, en muchas jurisdicciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay chicos de 18 años o más, porque los jueces han considerado que tenían que terminar su condena, que había sido una sentencia en el marco de la ley penal juvenil, la tenían que terminar en ese régimen. Me explico, no tal vez los términos bien jurídicos, pero digo, como que era, en general son penas cortas, entonces prefieren los jueces que las terminen ahí y entonces ahí ven de qué manera, bueno, separan a los adultos de 19 años o 18 o 20 de los de 16 y 17. Esto que vos me contás es muy gracioso, es muy patético, diría yo, más que gracioso, porque no los dejan ahí, porque los mayores no están con los menores, pero lo mandan a un penal de adulto que van a estar con personas adultas, pero muy adultas, de 60. Claro. Hay una pregunta por el chat, A ver. Martín. No sé si querés habilitar el audio y hacer la Bueno, acá pregunta. ya terminé, muchas gracias. Ah, bueno, cuando termine abrimos el No, ya debate. está, ya está, ya está. Venía el próximo era Ah, muchas gracias. Como esto lo ya preparó estábamos. Bernarda, y no Espérame vino. que no veo de acá. No sé, Martín, A ver, el que hace espérate. la pregunta? Martín Sí, Cáceres. Ahí ¿qué está. tal? ¿Cómo les va? Muy interesante. A ver, me No, parece acá. me generó cierta duda esto que decían que los delitos contra las personas en el cuadro donde se hablaba de los delitos imputados o atribuidos a menores incluían incluso las lesiones leves. Vos No lo sé si tenés esto ahí. han encontrado casos porque por el tipo de pena que merece el delito no deberían existir ese tipo de atribuciones de delitos. O yo malinterpreté. No, está bien, pero yo cuando hablaba era, a ver, porque, a En ver, Santa Fe estamos, o sea, en el informe, que después si te interesa, Martín, te lo podemos pasar, está detallado por provincia. Y en lo que respecta a Santa Fe, lesiones, 4 menciona acá en el informe. No sé qué tipo de lesiones se refiere, sí, pues, pero en teoría, claro, entiendo lo que preguntás, Martín, es que por lesiones leves no va, claro, o Tiene por una lo menos mínima de un no, mes, ¿no? claro, sí, o puede ser menor. Viste o que con, había una torta grande, no sé si era una torta, una columna que era bastante, un porcentaje alto que tenía, a ver si estás acá, ¿te veo o no? Para mirarte acá, Martín Cáceres, que era menores de 3 años y tal vez puede ser un mes, 2 meses, eh, no, menores de 3 años, decía ese gráfico, así que ahí puede haber algún chico que haya tenido, no sé, pero una entiendo que no va a haber situación. una condena por lesiones leves, por ejemplo. Mira, Quiero creer mira, que no. no, no, Claro. bueno, pero a lo mejor tiene una medida territorial, ¿viste? Puede ser. Pero no, mira, no, no sé, la verdad que no sé, habría que desagregarlo más al informe, puedo responderte en otro momento, pero en adultos hay personas condenadas por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, menos de 6 meses que están en la cárcel. Menores, entiendo que quiero creer que no. Que no. Igual,
nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay algunos lugares donde hay menores o sea, de 15 años para abajo, em, que es esa cosa rara, donde hay chicos con privación de la libertad, pero más que privación, restricción, se le llama, pueden ir al colegio afuera y demás, bueno, lo mayor que pueden estar ahí son 3 meses y en muchos casos ha sido, bueno, por algún intento, ¿no? Una tentativa a lo mejor de robo, pero también por alguna pelea que no fue, obviamente, ha sido una puñalada o una situación así, ¿no? Yo te quería preguntar, Josefina, si tuviste acceso al nuevo Código Procesal Penal Juvenil que está sancionado acá en la provincia de Santa Fe, si lo han podido ver. Sí, mira, en el informe, nosotros tenemos en la página está nuestro informe, todos los informes, está este informe que acabamos de presentar. Lo pueden mirar, bajar. Y también están los informes que hemos realizado de cada una de las provincias. En el informe ese, en los informes de las provincias, no solamente hacemos el diagnóstico y observaciones a la situación de cada uno de los lugares que vamos, sino también a leyes o a proyectos de leyes vinculados con la materia, digamos, ¿no? Con la situación, con lo penal. Y en el caso de Santa Fe, estuvimos hace poco y está por salir el último informe, y en ambos informes hay observaciones vinculadas a leyes o proyectos de ley penales. Por supuesto que de ese tema se ocupan más los abogados y las abogadas del equipo, digamos, del Comité Nacional. Pero si hay alguna pregunta que me querías hacer o que puedo... Lo tratamos en una charla acá también, a mí me llamaba Sí. un poco la atención con esto que vos decías, que siempre hay que tratar de propender al sistema de protección por sobre el penal, y en uno de los últimos capítulos del nuevo código establece la posibilidad incluso hasta de imputar y llevar a una audiencia imputativa y una especie de formulación de cargos a un menor no punible, sin poner un límite de edad, que podríamos pensar que un nene de 8 años que se pelea en la escuela lo podrían imputar, porque no pone límite de edad, dice menor no punible. Y eso a mí me hizo un poco de ruido, lo Sí. tratamos en una de las charlas y bueno, nadie sabía cómo dar una respuesta y no sabía cómo iba a ¿Pero funcionar. eso es un proyecto o ya No, está en está el en el código? código, en la ley vigente, que incluso dice que después eso va a terminar con un sobreseimiento. Un Mm, poco hacíamos el chiste que va a Sí, ser un logro de la defensa, porque sí sí, o sí sabemos que lógico. va a terminar con un sobreseído, pero Sí, lo que pasa cabe que, la posibilidad hasta de imputar a un lo que nene pasa, de 10 a años, mí lo que me ¿no? parece que bueno, en el caso de un proyecto, de una ley o un código, cuando no son taxativos en lo que no, permiten este tipo de interpretaciones y arbitrariedades. Y en este contexto, la verdad que me da miedo que eso esté escrito de esa manera. Bueno, no sé, entiendo que los jueces van a hacer una interpretación que, bueno, no vulnere derechos y que no sea inconstitucional y que no vaya contra la Convención de los Niños, pero bueno, sí, Sí, lo que más nos llamaba la atención era el tema de que no había límite de edad. Como te digo, podía ser hoy un chico, claro, joven, nene, se pelea en la escuela y claro, bueno, claro, sí. Yo creo Nadie que el deja riesgo, pasar. yo creo que el riesgo pasa por el riesgo eterno del derecho de menores. Digo, aparte adrede menores, ¿eh? El riesgo eterno del derecho de menores, que son las buenas intenciones. Las buenas intenciones siempre han sido el talón de Aquiles de todos los operadores del fuero de menores. Entonces, con tal de que el chico estudie, con tal de que se resocialice, con tal de que sea un buen ciudadano y con tal de que se encarrile, lo criminalizamos y por las dudas. Entonces, creo que es esto, ¿no? El fetichismo del derecho penal y del proceso penal, con toda esta escena que se monta, creyendo que el derecho penal
va a hacerle un bien porque tiene un contenido educativo. Y la mayoría de estos lugares se llaman socioeducativos. Socioeducativo, todas esas cosas que son muy características del Mm. foro de menores. Si no nos damos cuenta de que una de las fibras medulares del derecho de menores son los eufemismos, estas buenas intenciones, esto es muy característico y creo que un oído especializado puede detectarlo. Y otra de las cosas que se me ocurría pensar en relación al nuevo código es que si bien yo celebro que estemos pasando a un sistema acusatorio, porque eso sí es pura ganancia, el sistema que tenemos actual, bueno, ahí hay un colega que hace así y le doy la Ese es un razón. debate, Y ¿no? claro, y le doy la razón, justamente les comparto lo que dijo la última capacitación que tuvimos con Martiniano Terragni, que tuvimos los jueces y juezas, de que el sistema acusatorio no se lleve puesto a la especialidad también, pero no porque sean antagónicos acusatorio versus especialidad, sino que no caigamos en un ping-pong de pura audiencia donde sea fiscal defensa, fiscal defensa, fiscal defensa y perdamos toda esta cuestión más de la lógica de lo social y no de tratar por ahí de evitar porque las prácticas cotidianas del fuero de menores son muy de la artesanía, de ir hilando el caso a caso, de tratar de evitar el proceso penal. Yo sé que está sonando tremendo lo que estoy diciendo, sí que acá ustedes quizás se escandalizan, pero por ahí si caemos en el ping-pong de pura audiencia, por ahí puede llegar a perderse esta cosa por ahí más artesanal. Sí, la falta de especialización, ¿no? Porque los fiscales van a ser los mismos, de mayores. O sea, te pones el chip de mayor y después te lo sacás y te pones el de menor. Claro. ¿Y cómo, cómo lo diferenciás en el trajín de tantas audiencias que tienen los fiscales, por ejemplo? Martín estaba levantando la mano. Sí, perdón, no quiero ser No, demasiado demandante, pero sí quiero hacer algunos comentarios. No leí del mismo modo el código. Yo no veo que se pueda imputar a un menor de 10 años. Y de hecho lo leí en un sentido exactamente opuesto. El proceso para menores que está sancionado aplica solamente para los menores imputables como regla. Tiene un procedimiento específico para menores que han superado los 14 años y la idea de que aún sin que se pueda aplicar pena, que eso ya trae toda una discusión interesante de si es un sistema penal o no es un sistema penal cuando la pena no está incorporada como una posibilidad, esa idea reclama la posibilidad de que el menor pida un juicio de conocimiento para ser oído de que no tiene ninguna relación con el hecho. Y eso para mí es una diferencia muy sustancial. Nosotros venimos con la lógica y la dinámica de un sistema acusatorio donde es el fiscal el que impulsa la causa y pide el juicio, y en estos casos de menores, cuando no son imputables, es el menor el que puede reclamar, quiere la instancia, y yo lo sentí más como un procedimiento adecuado a la idea del derecho del menor a ser oído y a la naturaleza de los juicios de verdad, si se quiere, o por la verdad, que a un procedimiento estrictamente penal. El peligro, estoy totalmente de acuerdo con lo que decían, es esto de todos los paradigmas tutelares, de decir con buenas intenciones se pueden hacer malas cosas. Pero mi lectura en términos de la norma sancionada todavía no vigente va a ser lo que hagamos con ella, esa norma como siempre, fue bastante distinta. ¿Sí? Yo no veo que se pueda imputar en ningún esquema un menor de 10, sí se le puede atribuir, si él lo desea, en un procedimiento específico un menor de 14 quiere demostrar que no tuvo vinculación con el hecho. Es por lo menos mi lectura del código. Solamente eso quería comentar. bueno, bien, optimista. Yo lo interpreté totalmente contrario. Entiendo que se está penalizando a un niño y que lejos de este sistema de protección, que es lo que las convenciones internacionales prevén, por las dudas se lo imputa y después, obviamente, si él quiere, porque esto va a terminar sí o sí con un sobreseimiento por no punible. Y si el menor quiere, en lugar de que el sobreseimiento sea porque no es punible, que se pueda demostrar que realmente no cometió el hecho. Pero entiendo que en definitiva se está aplicando el sistema penal a un niño no punible. Y ya ahí entramos con las excepciones que, como decía la doctora
Dolores, para no decir el apellido, ahí empiezan los peligros y los problemas. Y después, bueno, también el debate respecto a la edad, que bueno, me parece como muy de poco fundamento, decir hoy es 13, 12, o sea, no. En realidad me parece que es mucho más que la edad lo que hay Claro. que debatir, porque tampoco bajando o sea, yo tengo la idea de que el conflicto, que el derecho penal no soluciona los conflictos sociales, y bajar la edad simplemente tampoco va a resolver nada, ni en términos de seguridad, porque verdaderamente no creo que estemos en una situación de inseguridad los ciudadanos y ciudadanas por los jóvenes menores de 18 años, em, ni tampoco le va a resolver la vida a esos chicos y chicas que llegan al sistema penal en general porque no han tenido oportunidades de hacer otro camino, ¿no? O muy pocas oportunidades de poderse construir un camino de vida distinto al que los llevó al encierro. Em, lo dice UNICEF, que tira cifras también así de millones, pero lo podemos decir también en nuestro país, la situación tan dolorosa de la cantidad de chicos pobres, ¿no? Por una pobreza de más del 50% que afecta a menores, creo, no me acuerdo el dato, si eran menores de 14, menores de 15, no sé, no importa. Pero bueno, pensemos en esa situación que están atravesando todos esos chicos y chicas con una ley que habilite encerrarlos. Es para mí muy, muy, muy grave, pero todo el contexto, todo el contexto. Uno no puede pensar en términos penales para esta población y no pensar en términos sociales también el fenómeno, la dimensión social de este fenómeno de chicos que llegan a la cárcel. ¿Y qué papel juega en el tema del consumo de sustancias, ¿no? En estos jóvenes? ¿Eso han recabado algún tipo de datos? ¿Han hecho estadística o el comité ha hecho alguna elaboración? Tal vez no los traje ni tenemos, no te puedo dar un número, pero casi el 100% de los chicos que están en esos lugares tienen consumos problemáticos. Muchos de ellos, la gran mayoría, vienen ya con el consumo problemático y otro lo inician más fuertemente ahí, ¿no? No digo que nunca en su vida hayan estado cerca de una botella de cerveza ni de ninguna otra droga o sustancia, pero más allá adentro se produce bueno, por estas cosas que pasan en estos lugares, ¿no? Las cosas prohibidas aparecen. Muchas veces esas cosas prohibidas aparecen y eso genera un conflicto, genera también una discriminación, quién puede comprarla y quién no, peleas, genera abstinencia, y nada de eso está tratado. No hay una política pública destinada especialmente y específicamente a tratar el consumo problemático en jóvenes adolescentes privados de la libertad. No lo hay. El problema como que Es se un niega, ¿no? problema. Todos se hacen medios Sí, aparte, nosotras. sí, además, la verdad Porque que, nadie se hace cargo de eso. pero la verdad que, a ver, y uno podría hasta entenderlo, ¿no? Como que la sociedad tiene otras prioridades y el Estado tiene otras prioridades y la agenda política también. Prioridades que además abarcan a más población y que generalmente dan más votos. Hacer una escuela, una política pública sanitaria destinada a toda Más la cárceles. población. Más Bueno, eso cárceles, genera más centro de más votos detención. que decir voy a hacer esto para un grupo de chicos. También lo que hay que trabajar, tanto para los menores como para las mayores,
que todas las políticas públicas que a veces son buenas y existen, destinadas a la población en general, del contexto libre, políticas públicas de salud, de educación, de trabajo, lleguen también a la población más allá de la edad que está en el encierro, que circunstancialmente está en el encierro, que no queden del otro lado del muro. Y acá también podemos pensar en algunas políticas públicas que a lo mejor hay en distintas jurisdicciones para trabajar con los jóvenes, educativas, sociales, de salud, laborales, de formación, bueno, que también lleguen a los jóvenes que están circunstancialmente en el contexto de encierro. Eso podría ser también algo para trabajar, ¿no? Ver ustedes en su provincia qué está pasando, digamos, qué políticas públicas hay en beneficio de poblaciones a lo mejor más vulneradas en sus derechos, que podrían llegar también a los chicos y chicas que están privados de la libertad. Bruno, te veo muy, Muchas caritas. mucha cara de desahuciado. ¿Querés decir algo? ¿Alguien por Zoom que quiera hacer algún aporte? Hacer alguna pregunta, Bruno. Bruno, ¿qué opinabas vos en relación a esto, ¿no? Que ustedes ya tienen, ya entraron a rodar en este sistema acusatorio y cómo lo ves vos en la proyección, incluyendo a los chicos menores de 18. Lo hace a propósito la doctora. No, esto es muy sencillo. Eh, el sistema puede ser todo lo acusatorio que vos quieras. Y está probado que la norma es sencillamente una declamación. Si vos no tenés operadores con prácticas acusatorias o con prácticas especializadas de niñez o con práctica, no sirve. Entonces, en realidad a mí más que el sistema me preocupa la práctica. Y cuando vos encontrás prácticas autoritarias que no son resistidas, que son toleradas y a veces son festejadas, no interesa el sistema. El sistema lo hacen personas. Si no hay una costumbre acusatoria, no sirve. Es sencillamente una suerte de novela que enseñamos en las universidades. Yo veo que se tiende a eso, tal vez porque la coyuntura, tal vez porque estamos en un cambio de era, tal vez porque ya estoy entrando, soy de los últimos viejos, no tengo idea, pero lo que yo noto es eso. Y por lo menos ahora tiene la decencia de cristalizarse en parte de la normativa. Porque una de las preguntas que yo quería hacerle a la licenciada era la siguiente: si dentro de los informes que ustedes hacen también recaban, ¿cómo decirlo? Las sanciones administrativas o los delitos que cometen las autoridades que desoyen todos los consejos de los organismos internacionales, que también son declamatorios, porque los organismos internacionales están ahí. Y un trabajo de la parte jurídica, a ver si es posible calificar alguna de estas conductas como crímenes de lesa humanidad, porque yo ya estoy pensando en 10, 15 años para adelante, cuando miremos para atrás y digamos, che, qué barbaridad. Porque va a pasar. En algún momento va a pasar. Un reloj parado da la hora bien 2 veces al día. O sea que en algún momento vamos a mirar para atrás y vamos a decir, che, ¿qué pasó? ¿Dónde está esta gente? Bueno, lo del relevamiento de las sanciones administrativas, nosotros lo que hacemos es, sobre todo, al momento de tener alguna alegación o ver alguna situación de maltrato o tortura, pedirla inmediatamente. Y hacemos un seguimiento. Con éxito relativo. Pero bueno, cada vez más, porque antes no las había, hay condenas y sanciones, sentencias judiciales con calificaciones de tortura, cosa que hace unos años no había frente a situaciones denunciadas. De a poco se va condenando con tortura. Hace poco sucedió en
en Catamarca, no para adolescentes, ¿no? Pero a una persona que la detuvieron en la calle, bueno, le aplicaron golpes, torturas, y fueron imputados varias policías, algunos quedaron absueltos, otros, la condena fue por vejámenes, y uno o dos, no recuerdo bien, por tortura, pero no se pudo probar que la tortura había sido la causal de muerte. Todavía, ¿viste? Es como que de a poco se va avanzando. Ahora hay un juicio por también 9 personas que están imputadas por tortura en la cárcel de Olmos, que es una cárcel, bueno, gigantesca en La Plata. Esos seguimientos nosotros los hacemos o los mecanismos locales de cada provincia. Bueno, Santa Fe no tiene mecanismo local, pero muchas jurisdicciones del país lo tienen, como la provincia de Buenos Aires, que es la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, y hace ese seguimiento. La CPM es querellante, incluso nosotros no, pero en varios mecanismos locales, también el de Chaco, ha sido querellante en casos, sí, de tortura y malos tratos. Vos sabés que me has dado una idea porque, no, porque el monitoreo, nosotros, bueno, monitoreamos lo que más o menos yo hoy les conté acá, la infraestructura, que no se torture, que no se maltrate. Tortura es más que un golpe y demás, ¿no? Hay varias, o sea, cuestiones que pueden considerarse tortura. Esto del aislamiento, eso puede considerarse tortura de los chicos, digo. Bueno, es lo que comen, todas esas cuestiones. Pero hay una intención de organismos internacionales también de que los mecanismos nacionales de prevención de la tortura empiece a monitorear la corrupción dentro de estos lugares. No sé de qué manera, ahora hay una capacitación y se está empezando a hablar entre los mecanismos de la región, ver de qué manera poder, si una persona te cuenta, mirá, yo por este colchón pagué, bueno, lo que pasa también qué haces, ¿no? O sea, no digo qué haces, El tema del ingreso a la droga, por el ejemplo. ingreso de Eso la es droga, fundamental. bueno, eso, o sea, ¿Cómo nadie lo ve? ¿Cómo nadie puede pero controlar aparte, eso? nadie, se ingresa droga y se vende droga dentro de la cárcel. Hay un Comerse droga comercio dentro de de la los cárcel. centros de Em, detención. que fue un problema también al principio en la pandemia, porque muchas veces los que ingresaban son los familiares, pero después se resolvió y los familiares no iban a la cárcel, ¿no? Por las crisis de abstinencia que hubo. Pero este tema y monitorear esto más específicamente de si ha habido sanciones, y hacer un monitoreo más específico, no solamente cuando hay una denuncia penal, estaría bueno. Así que voy a tomar Llevas nota. una idea acá de Guastela. Guastela, Bruno Guastela. Bueno, por Zoom, ¿hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Ya estamos más o menos en horario. Aquí en la sala. Bueno, les agradecemos a las doctoras, muy interesante. Da para seguir hablando, bueno, hay un montón de temas para puntualizar. Les cuento que el doctor Raúl Superti, que es el presidente, se dispensó de participar porque estaba con un problemita de salud. Así que bueno, y les Le recuerdo que los que agradecemos. quieran pedir tanto el fallo como el informe lo hacen al mail institutodpp@gmail.com. Bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. Ah, y